¿Qué tal? Muy buenos días, amable auditorio que nos ven y nos escuchan en nuestro programa Números y Conceptos. Que tengan un excelente día. Hay que aprovechar todas las estaciones del año. No hay que renegar de ellas, sino agradecer. Bueno, pues hoy tenemos un sol que nos cala, que nos afecta, pero también disfrutar esos rayos sin excederse. Y cuando vengan las inclemencias del tiempo, pues entonces continuar. ¿Qué tal, Octavio? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, aquí hace un rato agarrando un poco de vitamina D, ¿no? Pero qué bien que estamos aquí para poder platicar con todos ustedes. Estará con nosotros el licenciado Guillermo Narváez Noverola, que estuvimos con él en el programa anterior hablando del fideicomiso, pero hay mucho tema todavía hablando del fideicomiso porque la realidad es que se debe de conocer a profundidad este tema que es tan importante para toda la ciudadanía, para los empresarios, para las familias y en general los beneficios que puede tener el fideicomiso. Pero importante, bueno, es saber dónde nos pueden sintonizar. Recuerden que pueden enviar sus preguntas o comentarios comunicándose al celular en el estudio 9932 19 51. Nos pueden escuchar también en la señal de radio 96.fm. Igual a través del canal 35.1 de televisión abierta y el canal 35 del sistema de cable local. O a través, porque también tenemos redes sociales de TV UJAT en Facebook y YouTube, en esta y todas nuestras transmisiones. Pues Octavio, pues vamos a recapitular. Tuvimos este sábado algo muy interesante que nos acompañó el rector de esta máxima casa de estudio, el licenciado Guillermo Narváez Osorio, en la Casa del Cacao y Chocolate, y tú que eres expresidente, igual que un servidor, que fuimos con los otros compañeros expresidentes y el presidente actual. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció la Casa del Cacao y Chocolate, conocida como Cacha Cacao? Bueno, bueno, ya el auditorio. Cacha Cacao, esta infraestructura como un museo maravilloso, en realidad algo que es imperdible. Se le invita en este caso a la sociedad mexicana, ¿no? Tabasqueña, mexicana y extranjera. De hecho, estábamos ahí cuando llegaron unos extranjeros. Dos que alemanes. Por cierto hay personas en español, hay traducciones en inglés, hay gente que, digamos, extranjeros que el inglés o francés, italiano y el francés, italiano y el inglés, ¿verdad? Sí, así es. No, interesantísimo, la verdad que vale la pena. Ahí a las familias que tengan la oportunidad de asistir, está aquí en Vicente Febrero, entre lo que es Mina y la avenida Paseo Tabasco, ¿no? Paseo Tabasco. Así es. Ahí se encuentra. Excelente, todo excelente. No podemos ir muy bien, sino excelente. Era un recorrido pues maravilloso, sinceramente fue otra cosa, ¿no? O sea, tenía tiempo que no veía yo algo así que me pudiera impactar de manera positiva. Y más que es tanto a mí como a los compañeros. Que el cacao es de aquí, de Tabasco, aquí tuvo sus orígenes. Sí. De aquí se lo llevaron cuando la conquista y viajó hasta Europa y bueno, empezaron a convertirlo en chocolate. Y aquí también cuando tuvimos la conquista de México en ese entonces, bueno, ahí podemos apreciar la historia de cómo se fue transformando la parte virtual desde su origen tan antiguo. ¿Y qué te pareció el duende que se te aparece? No, sí, de hecho, como es algo que hay que reconocer en este caso a la administración actual de la Universidad Juárez, porque prácticamente toda esa parte, esa creatividad y reestructurar todas las ventanas históricas que se tienen, la parte narrativa que se tiene, toda la parte tecnológica, pues todo es de Luján, ¿no? O sea, producto de Luján.
hay jícaras, todo el proceso de, en este caso, el cacao, su fermentación, cacao en verde, en seco, de ahí la parte donde da el salto hacia la parte de donde se producen los chocolates, ¿no? Impresionantes, ¿no? La verdad que sí. Ahí, en cuanto a la leyenda, hay dos leyendas, bueno, no hay que adelantarse tanto para dejar al público. Hay una de las leyendas que la verdad que sí me impresionó. Es algo como si estuviera yo leyendo, bueno, aquí nada más en audio. Bueno, tiene audio y lo estás leyendo a la vez. Sí, así es. A la novela de Pedro Páramo, de Juan Rulfo, ¿no? Ya ves que hay una parte, diríamos, de carácter, habla de los muertos y pues se pierde el muchacho este. Bueno, así está en la parte esta del duende y todo eso. Muy bien, excelente. Están cordialmente invitados a que vayan a esa maravilla de museo. Aquí la gran ventaja es que en este caso lo que podemos ver en la Casa del Cacao y Chocolate es que hay talento Ujat. Todo se hizo con talento Ujat, desde precisamente el diseño arquitectónico, pero hay que resaltar igual, está a prueba de todo porque la superficie se construyó precisamente revisando cómo se iba a hacer una estructura que pudiera soportar toda su ocupación. Entonces, este talento que tenemos ejemplo en la división de Ingeniería y Arquitectura, porque fue precisamente un estructurista y un arquitecto, pero luego la tecnología también, tenemos a Daciti, que también está allá en el área de Chontalpa, en Culhuacán, pero Ciencias Básicas, que también está ahí en Culhuacán, pues los químicos que lograron hacer esos aromas desde la humedad, el cacao fresco, luego ya el cacao tostado y por último chocolate, fabuloso. Y el aula inmersiva, ¿qué te pareció? No, es impresionante. Ahí confluyen diferentes ciencias, ¿no? De la parte de la histórica, la parte de las ciencias duras, la parte de la tecnología. Ahí, y remonta a la parte histórica, no sé, diríamos, ahí vamos a ver el antecedente de la licuadora, ¿no? O del molinillo, ¿no? Lo estamos viendo en ese artefacto que usaban en este caso nuestros ancestros, ¿no? En cuanto a la parte para moler en este caso el chocolate, ¿no? Es que es con como una rama, que ahí está en la parte, tienen palanca, bueno, maravilloso. Maravilloso. Y eso, fíjate que tiene también mucho significado, porque el Liceo Guillermo también ha estado muy interesado en todos estos temas, así como tenemos la Casa de Cacao y Chocolate, el cual les comentó y nos comentó ampliamente todo desde su origen de esta Casa de Cacao y Chocolate, que por cierto, este sábado antepasado que estuvimos, bueno, se celebró el Día Internacional del Museo. Qué acertada visita tuvimos y la grata visita que nos atendió el rector, porque esto es lo importante, es rescatar nuestros orígenes. Es muy importante porque luego en otros lados pues se presume de, voy a decirlo, vas a Valladolid, hay un museo del chocolate, pero vas a Playa del Carmen, Quintana Roo, y también te encuentras con que hay un pequeño museo, pero lo hay. Pero lo que aquí se demuestra en esta Casa de Cacao es el talento Ujat. Todo fue con mano Ujat. Fíjate que transporta la parte histórica, la parte pretérita al de hoy, porque hay un rescate en el caso de los ladrillos rojos, hay un tratamiento que se le da en las ventanas históricas, y también en cuanto a la misma teja francesa, ¿no? O sea, se respetó también, porque es importante toda esa zona en la que ya está el caso de la Casa del Cacao y Chocolate. Bueno, había que respetar ahora sí la construcción anterior, porque bueno, es el centro histórico de la ciudad, y qué mejor lugar para haberlo hecho. O sea,
ahí podemos entonces apreciar, invitar. Además, no nada más es para adultos, es también para niños, porque van a interactuar. Ya ves que nos comentaba el rector que quienes, bueno, yo sí jugué, me encantan esos juegos, el Pac-Man. Y los gatos, sí, bueno, el gato, ya ves que estaban todos jugando. O sea, es decir, entretiene un papá y una mamá que llegan con sus hijos, pues se entretienen con ellos mismos. Aprende uno entretenido y se entretiene uno aprendiendo, ¿verdad? Y se te va el tiempo, ni te das cuenta que estás ahí. Entonces, ahí sí es importante. Y en un momento, en el siguiente bloque, pues ya estará con nosotros el licenciado Guillermo por este tema tan importante que tenemos que terminar. Bueno, ya faltarían programas. Sí, hubieron algunas inquietudes, comentarios, preguntas personales por teléfono. Óyeme, que el fideicomiso que platicó el doctor Guillermo Narváez quedó, nos quedamos picados, quedó una parte pendiente, porque efectivamente el tema da para mucho, ¿no? Y pues hizo como especie de los espacios que se dan en una hora y quitando algunos espacios ahí de los tiempos que se dan por la parte de publicidad, ¿no? Pues se reduce, ¿no? Claro. Y es un tema bastante importante. Oye, te cambio para antes de que se nos olvide, pero ¿qué se celebra el próximo sábado? Pues el Día del Contador Público, ¿no? Están invitados también, ¿no? Están invitados también. Vamos a tirar la casa por la ventana en el instituto, pero también es importante porque 25 de mayo, el primer contador público que se tituló Fernando Díez Barroso, ¿no? Sí. Que es tan bonito llegar allá a conocer nuestra institución emblemática, el Instituto Mexicano, y ver que ahí está precisamente el monumento a quien le dio la razón, un entusiasta contador, porque realmente, gracias a él y a otros compañeros, pero él fue el autor de que hoy sea una de las profesiones mejor organizadas del país. No que tengamos algo con nuestro invitado cuando se presente, que diga, oye, nosotros también los abogados y los doctores, pero en el caso de nosotros los contadores, pues hoy por hoy, 60 federadas en todo el país, es algo importante y algo que también ha servido mucho a la sociedad en todos los ámbitos, público, empresarial, ¿no? Nosotros aquí en Tabasco pues tenemos de gratos recuerdos al maestro Pérez Solís, Antonio, al maestro, pues como contadores públicos, yo creo que, bueno, para mí en el caso del maestro José Manuel Carrera Torruco, que es un poco más antes, después, perdón, que el maestro, tenemos bueno, son los que me dieron a mi clase, ¿no? Pero muy, muy buenos maestros, o sea, realmente... Alejandro Martínez Cortázar. Alejandro igual. Un saludo a la maestra Galleri. Sol Gallero, o sea... Hilda Bertolini. Y esperemos Miguel Armando Vélez, no sé si... de no la época. No lo conozco, pero la diferencia era que, y lo que ha comentado, retomo las palabras del licenciado Guillermo Narváez Osorio, que decía, bueno, lo que hoy tienen estas nuevas generaciones costó antes todo lo que se hizo. Es decir, nuestros maestros pues ya quisieran haber tenido esas prestaciones que tenían que se tienen hoy como maestros. Venían por vocación, era muy poco el ingreso que podían percibir, se dedicaban totalmente a su profesión y nos ponían al día. De hecho, pues es interesante ver la cátedra Eduardo Alday, que ya está instituida en la División de Ciencias Sociales y Humanidades, que así también en cada división se podría tener eso. Fíjate que yo recuerdo la parte académica del maestro José del Carmen López Carrera, ¿no? Neftalí Frías, en fin, contadores públicos pues comprometidos en este caso para el conocimiento, porque ciertamente Humberto Rico Mesa, que es contador público administrador, uno de los docentes de aquí de nuestra división, maestro,
pues siempre ha reconocido, ¿no? En sus tiempos pioneros que empezaron en este caso en lo que era la Escuela de Comercio de Contabilidad, ¿no? La Escuela de Comercio, hoy DACEA, pues prácticamente, efectivamente las prestaciones eran, pues únicamente lo hacían de corazón, no los motivaba realmente la parte económica, ¿no? Era el corazón. Pero era importante esa formación y sembraron lo que hoy es esta gran universidad que tiene todo, o sea, ya, y vamos por más. Y fíjate que conectando lo que acabas de comentar el contador, pues el instituto, nosotros, el Colegio Instituto, nace precisamente por iniciativa de docentes de aquí, de la DACEA. ¿No? Eso es lo que quería contar, qué interesante. Es decir, en muchas de las organizaciones que están en nuestro estado, pues bueno, ahí está la Universidad Juárez. Vamos a volver después de una pausa. No se vayan, estamos en Números y Conceptos. Muchas gracias por estar todavía aquí con nosotros, televidentes y radioescuchas. Estamos en nuestro programa Números y Conceptos. Está aquí con nosotros, con el gusto nuevamente de saludar al doctor Guillermo Narváez Noverola. Bienvenido a tu casa, doctor. Muchas gracias. Sobre todo, bueno, decirle a nuestro amable auditorio que nos pueden enviar sus preguntas o comentarios comunicándose al celular en estudio 9932 191951. Nos pueden también escuchar en la señal de radio 96.fm y además a través del canal 35.1 de televisión abierta y el canal 35 del sistema de cable local, o a través de las redes sociales de TV UJAC como Facebook o YouTube. Pues bienvenido, muchas gracias, Guillermo, si nos lo permites, para quitarnos y hacer más fresco esto, pero ahora sí, Guillermo, por tu culpa dejaste muy motivado al auditorio y a nosotros mismos porque nos quedamos así, o sea, se fue picados. Muy rápido, picados, y entonces lo que necesitamos es retomarlo. Claro. Y fíjate que sería importante hacer una remembranza. Es decir, que el público entienda bien, no que no se haya explicado, pero por si les queda duda, ¿qué es el fideicomiso y para qué sirve? Ok, pues muchas gracias por la invitación de nueva cuenta. Eso quiere decir que sí fue un tema interesante, ¿no? Nos vas a dar la comisión, por favor. Es un tema muy interesante que yo creo que es un poco de desconocimiento porque creo que es un concepto que es sencillo, ya que lo puede uno comprender. Ajá. Y es muy útil, es súper útil para todas las cuestiones inmobiliarias y además como un instrumento de inversión. Fideicomiso es un contrato, si lo vemos desde el punto de vista jurídico, mediante el cual una persona aporta algo y al momento de aportar, esa persona se le denomina fideicomitente. A veces nos confundimos un poco con los conceptos, pero si lo vamos desmenuzando, vamos a ver que es muy sencillo. Al momento que tú aportas algo, te vuelves fideicomitente. Lo que aportas pasa a la administración de un tercero que se denomina fiduciario y existen algunos beneficios, obviamente que ese es el objetivo del negocio jurídico, y esos beneficios se trasladan a una persona denominada como fideicomisario. Es un contrato. ¿Y cuándo es interesante o a quiénes les puede ser útil? Hay muchos tipos de fideicomisos, ¿no? Hay muchos tipos de fideicomisos, a veces nos quedamos con el nombre o la denominación, pero un fideicomiso puede ser útil desde como un instrumento de inversión, puede ser desde un instrumento para disponer de tus bienes de una forma testamentaria, puede ser una forma de administrar tu patrimonio. Es un sinfín de opciones para que se pueda utilizar un fideicomiso, ¿no? O sea, es muy amplio. Es muy amplio. O sea que si
tengo bienes y sobre todo importantes, ¿no? Porque podría alguien preguntar, oye, bueno, yo tengo una casa y una pequeña cantidad de dinero, pues pudiera no ser interesante, ¿no? Claro. Lo interesante del fideicomiso es que nos permite que sea un instrumento de inversión y generar, obviamente, plusvalía y dividendos, ¿no? Eso es lo que se puede utilizar siempre y cuando lo estructuremos de la forma correcta. Bien, ahora, ya que repasamos, ya el público otra vez se volvió a meter en esto, Octavio, tú tenías una inquietud importante al respecto que la comentamos el otro día y la dejamos ahí, dijéramos, en el tintero. Bueno, yo lo que quisiera retomar es, en el caso de aquí con el doctor Guillermo Narváez, es que las preguntas que me hicieron, las reflexiones que hicieron, bueno, el fideicomiso lo hemos escuchado muchas veces como que alguien, como el fideicomitente, va al banco, al fiduciario y deposita un dinero, o sea, pero cuando él habla sobre la inversión, dice, ahí es donde están las preguntas. Oye, pero cuando habla de inversión, ¿a qué se refiere? Porque ¿cómo voy a utilizar frutos de un bien o de un dinero que yo vaya a invertir, si es dinero o eso es especie? Ahí es donde está la inquietud, ¿no? Más que duda, inquietud, claro. Dice, porque ahí está la parte esa que dejaste ahí en el aire, ¿no? La parte de la inversión, ¿no? Claro, ahí yo creo que si nos vamos a los fideicomisos más comunes, porque podemos encontrar muchos fideicomisos, yo creo que los fideicomisos más comunes o más útiles son el fideicomiso testamentario, que es una forma de disponer de tus bienes para después de la muerte a través de un fideicomiso. Sí. Están los fideicomisos de administración y garantía, esos son muy útiles, igual son muy utilizados. Están los fideicomisos de extranjeros para adquirir inmuebles en la zona restringida. Y ese fideicomiso que platicamos un poquito son las fibras, que son los fideicomisos de bienes raíces y administración de inmuebles. Esos fideicomisos son muy interesantes igual y cada vez están siendo más utilizados y a veces la gente ni siquiera los conoce y son un instrumento de inversión muy seguros, están regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y además cotizan en bolsa. Efectivamente. Entonces tienen todo un sinfín uno de invertir, es decir, el usuario puede entrar en ese fideicomiso porque dejas abierto. Ahorita que comentaba Octavio, Guillermo, entonces ya se hizo el fideicomiso, ya se constituyó en pocas palabras a través del notario. Bueno, banca X. Poniéndolo así que decíamos que la banca... Sin comerciales. Sin comerciales, ¿no? Bien, las reglas del juego se establecieron en el fideicomiso. ¿Cómo disponen él o los inversionistas o los deudos, si hablamos del testamento y quedó en un fideicomiso, qué frutos obtienen? Ok, va. Al momento que tú trasladas la propiedad al fiduciario, automáticamente esos bienes van a producir, obviamente con una serie de labores, van a producir frutos. Los frutos que se obtienen del fideicomiso se destinan al fideicomisario. Generalmente, los fideicomitentes son fideicomisarios. Tú en un fideicomiso puedes tener diferentes roles. En la mayoría de las ocasiones los fideicomitentes se vuelven fideicomisarios en primer lugar, en segundo lugar o en tercer lugar, dependiendo. Entonces, al momento que tú trasladas la propiedad, en el caso de los fideicomisos de inmuebles, al fiduciario, el fiduciario los administra, o un depositario, que es otra figura que también que aparece en el fideicomiso, y al momento que se obtienen frutos, esos frutos se destinan a los fideicomisarios conforme se haya plasmado en el fideicomiso. Vamos a ponerlo de una forma quizás un poquito más clara para que lo podamos hacer como un esquema mental. Tú vas a hacer un fraccionamiento. Y entonces el maestro Vélez tiene un terreno, ¿de acuerdo? Entonces el maestro tiene el capital para poder desarrollarlo. Pero el maestro dice, yo no voy a invertir en el terreno del maestro Vélez porque si se me muere, o si lo hipoteca, o si lo embargan, o si pasa algo. Entonces yo les digo, no se preocupen, dénmelo a mí, yo soy un fiduciario, estoy regulado por la Conducef, tengo todos mis papeles en regla, y entonces el momento que el inmueble sale del patrimonio del maestro, ya hay una seguridad jurídica de que no importa si el día de mañana fallece, nada.
ya no está dentro de su esfera jurídica. Es un concepto muy de los abogados del patrimonio, ¿no? El conjunto de bienes que conforman, que son perceptibles de manera económica, en dinero, apreciables. Sale del patrimonio del maestro y entonces ya está administrado por un fiduciario. Te interrumpo. Sí. Y vamos a suponer, pero Ajá, me sí, imagino que se te ha presentado. Resulta que Miguel, entonces Octavio es el inversionista y ya estamos de acuerdo, pues estamos con el especialista. Pero yo digo, espérenme tantito, lo que pasa es que tengo todavía hijos menores de edad y tengo también mayores de edad. Ahí cómo queda marcado en el fideicomiso esa parte en la que, pues bueno, luego vendrán a reclamar, ya falleció Miguel, entonces ahora qué pasa con ellos, cómo quedan ahí. Lo importante del fideicomiso Ajá. y la clave del fideicomiso es que nunca debes dejar ninguna laguna. Nunca debes dejar algo de que, bueno, ¿y ahora qué hago? Siempre tienes que considerar plan A, plan B, plan C. Entonces, Bien. existe un fideicomitente, que es el maestro Vélez, y se establecen fideicomitentes sustitutos. ¿Ok? Bien. ¿Por qué fideicomitentes sustitutos? Porque la bola de nieve no se puede parar en ningún momento. Entonces, si el maestro Vélez el día de mañana no está por X o Y razón, entonces va a haber un fideicomitente sustituto que se estipuló desde el inicio del contrato, que al día siguiente que él no esté, él está firmando y no nos detenemos por nada. Y además, en ese contrato de fideicomiso se establecen los fideicomisarios. Entonces, el maestro Vélez dice, mi utilidad, mi porcentaje, lo que me corresponda, quiero que sea para este y este. Y automáticamente yo como fiduciario, cada corte, cada cierto periodo, bueno, ¿sabes qué? Quedó esto de utilidad. El maestro Vélez dijo que se iba a repartir así y lo reparto. Y perdón, pero pues es que está tan interesante y esas son Sí. las cuestiones que quedan. Ok, ya estamos en eso. Pero ahora, pues seguirle poniendo peros, pero para que el auditorio y los radioescuchas capten lo que tú nos estás expresando. Ya está todo hecho así. No puede caber la posibilidad, porque si hablamos, me salgo tantito, pero ejemplo del testamento, entonces luego empieza mejor lo voy a hacer en donación para que así mis hijos no reclamen, ¿no? Cuestiones así, ¿no? O entre hermanos me cayó bien Guillermo y no Octavio como hijo, pues a Guillermo le dejo y a Octavio no. Y se lo doy en donación. Ahí, al constituirse, deja protegido todo. Totalmente, ya, porque la propiedad ya no está dentro de tu patrimonio. Bien. Ya no Esa es la clave. Esa es La la clave. propiedad ya no forma está parte. dentro de tu patrimonio. No es embargable, no es No sujeto vas a juicio. dejar en la laguna, en el espacio de Octavio, ¿no? Claro. O sea, quiere decir que hay un traslado de dominio. Hay un traslado de dominio. Simplemente para efectos fiscales no hay una enajenación. Por lo que Perfecto. platicábamos esa vez, Sí, la vez pasada, porque todavía se conserva el derecho de reversión. Pero si hay el traslado de dominio. Traslado de dominio, sí. ¿Y a nombre de quién queda? Del fiduciario. Del fiduciario. Del fiduciario. Del fiduciario. Por eso tampoco vas a elegir cualquier fiduciario, ¿no? Pues sí, está... Era lo que comentábamos en el programa Que hay anterior. una serie de reglas y requisitos para poder ser fiduciario. Y el traslado de dominio, bueno, pues sí, ese es un acto que tiene que darse. Sí, nada más que al momento de hacer que uno hace las manifestaciones y que hace todas las declaraciones, el traslado no genera el pago del ISAI, del 2%, porque no existe, porque todavía conservamos el derecho de reversión. En el momento que se pierde ese derecho, ahí sí se genera ya el pago del impuesto. Nada más que, por ejemplo, en el ejemplo que les ponía, tú aportas una tierra en Breña, entonces maestro Octavio pone todo el capital para poder hacer toda la operación y ese terreno en Breña se vuelve en 100 lotes individuales. Cada vez que se va trasladando cada una de las propiedades, ahí se genera la enajenación, ahí se genera el pago del traslado y ahí se genera el impuesto sobre la renta. Con un detalle también hablando del fideicomiso, es decir, los poseedores del fideicomiso, porque a veces los nombres son los que Confunden, ¿no? confunden, ¿verdad? No me voy a excluir, pero es más fácil entenderlo. Bueno, yo soy Octavio, los que tenemos el fideicomiso. Aquí, que bueno, salimos un poquito, no en sí, pero pensando, para que el auditorio escuche,
ya estamos con la institución, y esa institución que estuvimos buscando o asesorados por el experto, pues vamos a una institución y esa institución nos va a ofrecer instrumentos de inversión, que esa es una ventaja, que no se queda uno detenido. Se habla mucho del riesgo y a veces se piensa que el riesgo es voy a perder. No, el riesgo es perder la oportunidad de obtener mayores intereses de la inversión que se tiene sin correr riesgo. Exacto. Pero porque si hay, obviamente, si fuera un fideicomiso agresivo, pues vamos a apostar por los instrumentos variables y esos suben, bajan y... Sí, después a la bolsa mejor y apuéstale ahí, y eso sí es un riesgo mayor. Efectivamente. Aquí la propiedad está detentada por el fiduciario, pero con las condiciones que el fiduciario está regulado por la misma ley, y entonces el fiduciario no puede disponer de ninguna forma del patrimonio del fideicomiso. El fiduciario no es autónomo. El fiduciario no va a agarrar y entonces, como ya tienen la tierra, pues voy a agarrar y entonces la voy a poner en venta, voy a ver qué obtengo con ella. No. El fiduciario, para poder disponer de la tierra, tiene que hacerlo mediante instrucciones por escrito de los fideicomitentes. De otra forma, no puede disponer del patrimonio porque tiene penas y sanciones que incurriría por ello. ¿Qué le pediría el inversionista, por ejemplo, si estamos hablando de la obra, qué le pediría el inversionista o los inversionistas a los dueños del terreno en Breña? Generalmente el dueño del terreno en Breña se aporta el inmueble y no digo que se desentiende, pero pues lo deja, ¿no?, en las manos del que lo va a desarrollar y el que lo va a trabajar. Ajá. Y ese inmueble, después de una serie de trabajos y labores que tienen que realizar, se va transformando y, bueno, si quieren ahorita lo Bien, más allá. Antes de continuar con el programa y estar en la pausa, bueno, pues aquí nos obsequiaron de la Asociación de Profesores e Investigadores de la DACEA, porque estamos en la Semana de Contaduría y hemos comentado que este próximo 25 se celebra un día más del contador público. No se vayan, regresamos, estamos en Números y Conceptos. Bien, nuevamente estamos en nuestro programa Números y Conceptos y tenemos la grata visita nuevamente del doctor Guillermo Narváez Noverola, pero es importante que recuerden que pueden enviar sus preguntas o comentarios comunicándose al celular en el estudio 99 32 19 19 51. También nos pueden escuchar en la señal de radio 96.1 de FM, igual a través del canal 35.1 de televisión abierta y el canal 35 del sistema de cable local. O también a través de nuestras redes sociales de TV UJAT, en Facebook o YouTube. Pues está muy interesante, de veras que eres todo un experto, pero además la gran ventaja es que nos estás ayudando, nos estás dando luz a poder entender. Y continuamos, Guillermo. Pues nada más para concluir el fideicomiso que les hablaba ahorita, el inmobiliario para lo que son desarrollos, ¿no?, para fraccionamientos, inmuebles. Al momento que aportas el inmueble al fiduciario para que lo administre, se establece de igual forma un depositario, que es el que va a detentar la posesión, no la propiedad jurídica, porque la propiedad jurídica está a nombre del fiduciario, sí, pero ¿quién va a tener la posesión del inmueble? En este caso se establece un depositario que generalmente es el fideicomitente B, que es decir, el fideicomitente que va a desarrollar el inmueble, que le va a invertir, pues para poder meter lana a la tierra, moverla, pues tengo que tener la posesión. Octavio sería el fideicomitente B. Ajá. Ya que el proyecto está realizado, ya está urbanizado, ya ese terreno que era en Breña ya está desarrollado, entonces me dicen, ¿sabes qué? Ya vamos a venderlo, vamos a comercializarlo. Entonces salen a la venta el producto, establecen desde un inicio las reglas del juego.
oye, yo quiero tanto por metro cuadrado. Y dice, pues yo estoy de acuerdo contigo. Se establece un valor y se sale a la venta. Entonces se comercializa el proyecto y un tercero dice, pues yo quiero comprar un lote ahí con ustedes. Ajá. Y entonces lo único que tienen que hacer es solicitar ambos, mediante una carta al fiduciario, que transmita la propiedad, haya una traslación de propiedad en ejecución de fideicomiso a favor de la persona que va a adquirir el inmueble. Es una transmisión de propiedad en ejecución de fideicomiso y hay una extinción parcial del fideicomiso. ¿Por qué hay una extinción parcial? Porque se extingue respecto a ese lote, pero no en cuanto a la totalidad del fideicomiso, que sigue vivo mientras tanto existan inmuebles dentro del fideicomiso. O sea, el requisito es el consentimiento De ambos. De ambos. De ambos. No puede ser unilateral, No. Aunque estemos peleados, Octavio y un servidor, ejemplo, no. Fíjate, hay una cosa interesante, maestro. Hay una cosa interesante porque claro, podrían decir, ¿qué pasa si de repente en la mitad del proyecto pues me cayó mal Octavio y ya no quiero? Entonces, una inversión, oye, ya le invertí X cantidad de dinero a Pero la no te tierra. lo vayas a creer, Es jugando. Sí. Ya le invertí una ¿Ahí cantidad. qué pasa? ¿Ahí Bueno, cómo pues está? ahí se establecen las reglas en el fideicomiso. Y se le dice al fiduciario, mientras yo, fideicomitente B, no le incumpla al señor, al fideicomitente Sí. A, no me puede detener. Ah, qué bien. Porque lo interesante es que la propiedad a nombre de quién está, del fiduciario. Sí. Y entonces yo le acredito al fiduciario, yo fideicomitente B, que no he incumplido de ninguna forma. Entonces el fiduciario traslada la propiedad con las instrucciones del fideicomitente B, previo verificar que se esté cumpliendo con el fideicomitente A. Muy Oye, yo interesante. fideicomitente A voy a recibir 10 pesos por metro cuadrado. Es un ejemplo nada más. Sí. Y entonces yo fideicomitente B, aquí están tus 10 pesos. Oye, ya no quiero porque me caes mal. No, pues no importa. A ver, fiduciario, a ver, me acreditas que le pagaste. Aquí está el fiduciario, aquí está la transferencia donde le pagué al señor. Entonces yo, fiduciario, le traslado al tercero. Y así me sigo. Mientras no te incumplan, no tienes ningún argumento que decir ni que esgrimir porque te están cumpliendo con las reglas del juego. Por eso en el fideicomiso el contrato de origen es muy importante, que se establezcan claramente las reglas del juego. No puede quedar nada ahí dudoso, porque digo, siendo franco, si yo tengo más de 12, 13 años trabajando con fideicomisos de muchos tipos y ha habido casos en los que ha habido conflictos. Ah, O sea, no estamos exentos a... No es color de rosa. No, ha habido situaciones en las que ha habido conflictos, diferencias, ¿no?, entre los fideicomitentes y en algunos casos se ha recurrido a instancias, ¿no?, judiciales. Y en el caso del notario, una vez que ya se hizo el instrumento, todo, ya realmente ya de ahí sigue actuando sobre... El notario fideicomiso. le da fe, ¿no?, al fideicomiso. Los fideicomisos que se celebran ante notario y que se protocolizan son Sí. aquellos que afectan bienes inmuebles. Hay Ok. fideicomisos que no afectan bienes inmuebles y que no es necesaria su ratificación ante notario para que surtan efectos a terceros. Los que afectan bienes inmuebles sí son necesarios. Pero ya una vez que se constituye el fideicomiso y se afectan las propiedades, cada vez que se traslada la propiedad, ahí sí interviene el notario. Para poder hacer otorgarle el bien Exacto. Sí, no, a veces los clientes tienen duda y me dicen, oye, licenciado, pero es que yo estoy comprando, ¿por qué no es una compraventa? Bueno, no es una compraventa porque no estás comprando, te están trasladando la propiedad en ejecución de un fideicomiso. Entonces, al final de cuentas, una compraventa es una traslación de la propiedad. Simplemente muchas veces la gente tiene dudas, ¿no? ¿Por qué me aparece transmisión de propiedad en ejecución de fideicomiso y no me aparece compraventa? Bueno, porque no es una compraventa, es una Y transmisión. de hecho, en materia fiscal igual está contemplada la transmisión, así Exacto. es que no hay duda. Pero la realidad es que, bueno, por la falta también de difusión, si hablamos de nosotros los contadores, que estamos muy ligados a notarios, abogados, etcétera, bueno, es la parte que nosotros también tenemos que decirle a nuestros clientes cuando entran en estos temas y comentarles lo que se está planteando aquí. Ahora, vamos a pasar a otro fideicomiso, la famosa herencia, ¿no? O sea, Fideicomisos testamentarios. así es. Igual, es muy interesante los fideicomisos testamentarios, porque en los fideicomisos testamentarios estableces la disposición de los bienes para después de tu muerte, pero los estableces desde un inicio. Y con la ventaja enorme
que no vas a tener que hacer todo el famoso y tortuoso juicio de sucesorio. Porque aunque tú establezcas un testamento, eso es una cosa que a veces la gente me dice, oye, licenciado, pero es que yo ya hice testamento. De todos modos, aunque el testamento lo único que establece es cómo se van a dividir tus bienes para después de tu muerte. Pero hacer el juicio sucesorio, no estás exento de hacer ese proceso, ya sea testamentario o intestamentario. Que el testamentario se puede hacer ante notario con ciertas condiciones, sí se puede, pero de que tienes que hacer tu radicación, tienes que hacer tu proceso de inventario, avalúos, adjudicación, eso no te lo quitas con nada. En cambio, en un fideicomiso testamentario, desde un inicio trasladaste la propiedad al fiduciario y le dices, fiduciario, cuando yo me muera, se van a transmitir mis bienes así, 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 y no hay para dónde hacerle. Qué bien, o sea, muy bien, porque entonces en la ignorancia, vamos a ponerlo así, y cuando estamos sobre todo en el mes del testamento, que también piensan, es gratis, soy rico MacPato, ¿no? Y pues voy a pagar 2.500 pesos por todo, ¿no? Esa es la parte que tenemos que conocer todos, pero también el teleauditorio y radioescuchas, porque piensan que no, que pues ya le dejé a Octavio el bien y ahí acabó. Claro, no hay que hacer todo un proceso. Hay que pagar, se tiene que pagar el traslado de dominio, se tiene que hacer el pago, no el pago de ISR, porque no es una enajenación como tal, es a título gratuito, como las donaciones también que están exentas de ese pago, pero sí la traslación de la propiedad, esa no te la quitas. Bueno, exactamente, en materia fiscal, sino en traslado de dominio. ¿Cómo lo ves, Octavio? Pues no se salva uno del impuesto local, ¿no? Sí, es interesante porque el impuesto local, el catástrofe, ese no, muchas veces dicen, oye, pero es que es donación, ¿está exento? No estás exento. Es que esa adjudicación, no hay forma de que te exentes. La única forma, y no es exentar, sino de no pagarlo al momento, es con un fideicomiso. Que también, pero qué bien esto ahorita, mientras no sea hablando de la otra vez regresando a las propiedades en materia de inversión para un desarrollo. Bueno, aquí lo importante es que también entiendan los inversionistas que hay que pagar el traslado de dominio en el momento en que se dé la transmisión, ¿verdad? Porque y tenerlo en cuenta, porque, no, yo voy a recibir tanto dinero. Pero fíjense, maestro, algo interesante. Al momento que se hace la venta, la traslación de la propiedad la va a pagar el adquirente. Sí. El ISAE ahora sí que no lo pagó nadie. Hasta el momento que se adquiere la propiedad, lo que sí paga el que la aporta es el ISR. Ahí sí, en ese momento. Ahora, la diferencia en un acto común y corriente, ya no ni hablando de herencias, llego, le compro una propiedad a Octavio, quien paga el traslado de dominio. El que compra. Es que eso es importante, ¿no? Porque a veces, no, tú me estás vendiendo, tú pagas, ¿no? Y hay una cosa interesante, la verdad es que, digo, así es, ¿no? El comprador paga su escritura. Pero el Código Civil es curioso porque establece ahí que es entre los dos. O sea, digo, la práctica, los usos y costumbres, tú dile a tu vendedor que te va a pagar la mitad del traslado y te va a mandar por un turno. Normalmente el que vende... Claro, paga su ISR. Sí, pero también, bueno, hay veces que dice el vendedor, no, yo la voy a vender en tanto. Libre. Y entonces, entonces hay que ponerle otro valor para que le quede lo neto. De todos modos, lo pagó. Alguien lo tiene que pagar. Sí, alguien lo tiene que pagar. Pero regresando al fideicomiso, bueno, ya vimos en el caso de la inversión en desarrollos, ahora sí el testamentario. ¿Qué otro fideicomiso común se da en la práctica? Hay dos que se dan mucho en Tabasco. Quizás me gustaría explayarme un poquito más en las fibras, porque es un tema muy interesante, y que aquí en Tabasco no se está utilizando todavía mucho, pero a nivel nacional, en Monterrey, en Guadalajara, en la Ciudad de México,
todas las plazas comerciales, la mayoría de las bodegas, todos son mediante fibras. Le dedicaría yo un minuto nada más para explicarles el fideicomiso para extranjeros para adquirir inmuebles en zona restringida. En el caso de Tabasco, casi todo el estado es una zona restringida. La zona restringida se establece a partir de 50 kilómetros en línea recta al mar o 100 kilómetros a la frontera. Entonces, todas las propiedades que un extranjero quiera adquirir a nivel nacional dentro de esa condicionante, no puede adquirir, dice la ley, el artículo 27 constitucional, el dominio directo. Entonces, como no puedes adquirir el dominio directo, es decir, comprar ni constituir ningún tipo de derecho real, usufructo, etcétera, lo que se hace es que se establece un fideicomiso, en donde una institución fiduciaria adquiere la propiedad por instrucciones del extranjero, y el extranjero se queda como fideicomisario. Ah, bien. Después esa propiedad la puede vender sin ningún problema. Yo he hecho en la notaría muchas operaciones de esa, que se traslada la propiedad a otro extranjero. En este caso hay una cesión de derechos fideicomisarios, se le vende a un mexicano una transmisión de propiedad en fideicomiso, se naturaliza, ya se hace una extinción de fideicomiso en virtud de la naturalización. En fin, es un fideicomiso muy interesante. Fue de los primeros con los que empecé a foguearme, porque cuando fue el boom petrolero en Tabasco, vinieron muchas personas de fuera. Y pues, por ejemplo, en toda la zona del country, pues hay desarrollos en que son comunidades extranjeras, que el 80-90% de los propietarios eran extranjeros, ¿no? Entonces se usaba ese esquema. Sí, me recuerdo esa parte, y efectivamente, porque con un amigo en común que lo conocemos, pues así estuvo, dedicado a bienes raíces, eso se estuvo viendo, ¿no? Qué bien que... además es legal. Totalmente. Porque el problema es encontrarse con una simulación por ganas de ganar dinero, y todo termina de mala manera. Sí, y es la única forma. La única forma que un extranjero pueda adquirir un inmueble en la zona. ¿Qué pasa cuando no es zona restringida? Ahí el procedimiento es distinto. Por ejemplo, en la Ciudad de México. En la Ciudad de México no hay ni mar, ni es frontera, ¿no? Entonces, ahí lo único que se tiene que hacer es un procedimiento ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, se pide un permiso y ya está. Y el otro fideicomiso, que no sé si nos dé tiempo, que era el que queríamos ahondar un poco las fibras. Casi estamos, nos quedan 2 minutos, adelante. Bueno, voy a tratar de sintetizar lo más rápido posible. Son fideicomisos de bienes raíces y administración de inmuebles. Tú aportas la propiedad a un fiduciario. Ajá. El fiduciario establece, como vamos a usarlo para que el público lo podamos comprender, como acciones en la Bolsa Mexicana. Y entonces inversionistas particulares o grandes inversionistas dicen, ¿sabes qué? Oye, aquí en ese terreno vamos a hacer una plaza comercial, vamos a hacer Altabrisa. Entonces se emiten los bonos y digo, oye, yo tengo 100,000 pesos nada más, pues 100,000 pesos le meto. Yo tengo 500,000, 1,000,000, 2, 100, 50, lo que sea, y te van dando tus bonos, tu porcentaje. Ajá. Y entonces yo, al tener mi porcentaje de mi bono, tengo 2 formas de financiamiento. Número 1, me van a dar un porcentaje de arrendamiento por las unidades que se van a generar. Y además voy a tener una plusvalía, porque ese inmueble costó hoy 10 pesos, pero en 10 años, en 20 años va a costar 50, 80 o 100. Todo. Y además está muy regulado este tipo de fideicomisos. Por ejemplo, el 95% de los activos se tiene que, o sea, no te puedes quedar con el dinero. Tienes que hacer pago capital cada año a los inversionistas. Número 2, no puedes vender ninguna propiedad hasta después de 4 años. No, está interesante. Número 3, el 70% de los inmuebles tiene que ser únicamente para arrendamiento. O sea, se gana, no se pierde. En este realmente, ahí sí el riesgo, para poder ser fiduciario, tienes que tener mínimo 3, 4 años de experiencia. Está muy regulado y te dan acciones, te dan sí, tiene la garantía que son bienes reales, ¿no? O sea, sí, pues lamentablemente, Guillermo, no nos dio tiempo. No nos dio tiempo, es que, pues la verdad, o sea, es un tema muy novedoso, muy interesante, que estamos escuchando y viendo, pero pues bueno, el tiempo se agotó. Te agradecemos mucho tu visita nuevamente, Octavio, muchas gracias. Y al público televidente y radioescuchas, pues muchas gracias. No se les olvide a todos los contadores que este sábado celebramos un año más del Día del Contador Público. El 25 de mayo. 25 de mayo. Agradeciéndoles a todos.
nuestro programa Números y Conceptos, y no se les olvide, la vida es bella.